Por eso, cuando la entidad quiere contratar al abogado, le pide una oferta al abogado, se hace la etapa de planeación, se suscribe el contrato y quedaron listos. Nadie ha salido a decir que hay que hacer una convocatoria pública a todos los 300 de no sé cuántos mil abogados que hay en el país para que todos se presenten y compitan y que tienen que haber requisitos habilitantes y todo esto. Su señoría, más o menos 20 veces la señora fiscal dijo que en estos contratos se habían puesto requisitos habilitantes excesivos para beneficiar a Colombia Avanza. Su señoría, en esta modalidad contractual no hay requisitos habilitantes, porque los requisitos habilitantes son propios de las etapas de selección y adjudicación. Y como aquí no están esas etapas, no hay requisitos habilitantes, porque no hay un concurso público, porque no hay una oferta pública para competir, porque no hay una subasta, porque no hay una selección abreviada y mucho menos un proceso de selección objetiva. Entonces aquí hay dos cosas, su señoría. Resulta que vamos a hablar ya de todo esto, toda esta explicación que le acaba de dar su señoría es para los dos delitos que vienen. Interés indebido en la celebración de contrato y contrato sin el lleno de los requisitos legales. Todo este marco de argumentativo. Pero vea a lo que vamos. Vamos al contrato en el cual la señora fiscal dice que hubo un interés indebido en la celebración de contrato. ¿Cuál contrato es ese? El contrato que se hizo durante la pandemia. El contrato que se hizo para poder suplir la alimentación de los beneficiarios del PAE que por estar en sus casas se quedaban sin los alimentos. Pero ojo, no es un contrato PAE, su señoría. Es para atender a la población PAE, pero no es un contrato PAE. ¿Por qué? Recordemos, porque el contrato PAE, la modalidad PAE era únicamente en ese momento para alimentación en la institución educativa. Y como aquí era alimentación en los hogares, la Corte Constitucional dejó claro que no se podía aplicar esto, sino que después hubo un decreto legislativo del presidente que sí dio esa facultad, pero cuando llegó el decreto legislativo, afortunadamente, ya se había tomado esa medida. Y la señora fiscal dice, imagínense, se contrató en 3 días. Lo dice como si fuera muy poco tiempo y como si eso fuese prueba del interés indebido. A mí antes me parece muy triste, su señoría, que hayamos tardado 3 días en llevar un paquete alimentario a los niños. Pero con la selección que propone la señora fiscal abreviada, yo sí quiero saber cuál iba a ser el plazo, mientras se presentan ofertas, mientras se escoge, mientras se valoran las ofertas, mientras el uno presenta una tutela porque lo excluyeron, mientras el otro alega que los precios no están bien, mientras el otro dice que el correo le llegó a las 5:01 de la tarde, mientras nos quedamos peleando. En ese momento de la pandemia, su señoría, la Organización Mundial de la Salud manda mensajes de alerta a diestra y siniestra. A ellos se acoge medio planeta. La gobernación de Antioquia declara el estado, toda esta urgencia manifiesta, la calamidad pública, todo un marco normativo, se decreta el estado de excepción, mejor dicho, empieza a haber de todo, su señoría, que no es otra cosa que, oiga, si nos ponemos de leguleyos la gente se muere de hambre. Esta vaina toca tomar medidas ya, ejecutivas. Su señoría, en la urgencia manifiesta, es una causal de contratación directa, según el artículo 2 de la ley 1150. ¿Qué quiere decir esto? Aparece la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declara, incluso, su señoría, de manera verbal. Incluso, su señoría, de manera verbal. Esperen un segundo, señoría, que mi presentación resulta que se cansó, yo creo. Pero ya aquí volvió. ¿Se necesita acto administrativo de justificación de la causal? No. El decreto de urgencia manifiesta hace las veces de acto administrativo de justificación de la causal. Es decir, su señoría, en este contrato ya sí podemos hacerlo incluso verbal, de manera inmediata. Todo eso ya lo he dicho muchas veces, disculpen. Ya dije que puede ser verbal. La etapa precontractual se suprime, su señoría. ¿Se acuerda que antes, a ver, en el régimen ordinario, planeación, adjudicación, selección? En la contratación directa, planeación y ya, porque no hay ni selección ni adjudicación. En la urgencia manifiesta desaparece la etapa precontractual.
Aquí no hay que hacer ni siquiera, su señoría, un estudio de mercado y de costos. Y nosotros sí lo hicimos, ahondando en garantías. Y ahora se echa de menos, dice que no consultaron lo suficientes, que apenas 2 supermercados, que debieron haber sido más, pero es que ni siquiera se requería uno solo, su señoría. El alcalde o la secretaria hubiesen podido ir, alzar la mano, pedir, y les iba a llegar. Bueno, se suprime. ¿Para qué? Para garantizar la eficiencia y la eficacia. Resulta, su señoría, que aunque no era obligatoria, como se lo dije, se cumplió con la etapa de planeación, se hace, y este es el anexo 15, su señoría, de la Fiscalía. Esto es, aquí repetí anexo 15 2 veces. Ah, no, este es nuestro, su señoría, es el anexo 15, el informe precontractual del 448. ¿Qué quiere decir esto, su señoría? Que ahondando en garantías, se hizo incluso este documento, que no era necesario. Pero resulta, su señoría, que la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado ponente Fernando Alberto Castro Caballero, en sentencia de casación 34282 del 27 de 2014, del 27 de algún mes del 2014, no puse el mes, su señoría, pero ya ahí con el número de la providencia lo encontramos. Resulta, su señoría, que en esta sentencia se dice que es un interés indebido, el que sea mezquino, arbitrario, oculto e injustificado. La señora fiscal no dijo cuál era el interés indebido. Recordemos que en la imputación yo le dije, señora fiscal, está claro el interés. Claro, pues, a la administración le interesaba contratar la alimentación de los niños y podérselas llevar a sus hogares. Para la administración esto era muy importante. Para la administración era importante que se repartieran 220.000 paquetes de personas que seguramente eso fue lo que comieron durante esos días, su señoría. Es más, hubiese sido mejor que fueran más productos, que hubiese sido más solvente, que hubiese sido más, obviamente, pero fueron 220.000 paquetes que se entregaron. Está claro el interés, yo eso no lo discuto, su señoría. Es que para contratar siempre tiene que haber un interés. El interés de satisfacer una necesidad general. Eso es el interés legítimo del Estado. Y el contratista puede tener el interés de lucrarse. Ese es el interés legítimo de quien realiza una actividad comercial. Y las entidades sin ánimo de lucro pueden tener el interés legítimo de tener los recursos para desarrollar sus actividades. Esta es una entidad sin ánimo de lucro que se puede interesar en un contrato para que sea contratado con él, no adjudicado porque aquí no está esa modalidad, para que le sea contratado con él y poder así solventar sus gastos, funcionar y cumplir su objeto corporativo, como lo hacen todas las instituciones sin ánimo de lucro, su señoría. Por ejemplo, las universidades son entidades sin ánimo de lucro. Y las universidades sin ánimo de lucro, sin embargo, tienen un interés de tener ingresos. Por eso hacen propagandas para que se inscriban los estudiantes, por eso contratan con el Estado. Porque el interés económico es vital en una sociedad de un modelo como el nuestro. Y así lo reconoce la Constitución. Entonces no basta con que haya un interés. Es que la señora fiscal decía, el interés es que la secretaria quería contratar con Colombia Avanza. Sí, claro, es que en la urgencia manifiesta, usted contrata con el que quiera y sin justificarlo. Eso es la urgencia manifiesta. Y aquí hasta se justificó. Se miró la idoneidad del contratista, se miraron los contratos que había ejecutado y era un contratista que venía cumpliendo en el otro contrato. Entonces, ¿qué hago? Voy y busco un nuevo contratista. Entonces la fiscalía ha venido a decir, sí, ¿por qué no se contrató a los que lo hacían el año pasado? Ay, entonces el ordenador del gasto está obligado a contratar con los que estaban el año pasado. Señoría, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Entonces la primera vez que contrataron con los que estaban antes, ¿a quién se defraudó? Entonces cada que contratan a un abogado para la prestación de un servicio, los demás abogados están siendo defraudados. No. Es legítimo tener intereses directos en la contratación directa, su señoría. Por eso se llama contratación directa. Porque yo quiero contratar con él que es idóneo. Entonces, su señoría, ¿cómo le parece a usted que la Fiscalía me repite en la aclaración que el interés indebido es que Alexandra quería que fueran hechos? Muy bien. Eso se llama contratación directa. Disculpe, señora fiscal, ¿y cuál es el interés? Y la fiscal dice, le tendría que volver a leer toda la imputación. No, simplemente le digo cuál es el interés, qué es lo indebido del interés. La Corte dice que es mezquino, arbitrario, oculto e injustificado. Empecemos. Mezquino, su señoría, contratar más de 220.000 paquetes alimentarios que fueron efectivamente entregados. Arbitrario, tomar una decisión de contratación directa en un momento de calamidad pública en donde la vida estaba en riesgo.
oculto cuando incluso se hizo un análisis previo que no debía hacerse y el contrato consta en el SECOV y está ante la mirada de todos y ha sido vigilado por la Contraloría General de la República, que en 2 decisiones vio que no había detrimento fiscal en un control preferente e injustificado salvar la vida de los niños con medidas inmediatas que se tomaron en un momento oportuno para que los índices de desnutrición no disminuyeran. Ni mezquino, ni arbitrario, ni oculto, ni injustificado, su señoría. Lo que hizo la secretaria de Educación no fue otra cosa que cumplir con su deber misional y funcional, salvar vidas y comprometer el patrimonio de Estado para la salvaguarda de los menos favorecidos. En un contrato que se ejecutó con la satisfacción de todos los requisitos, de todo el presupuesto, y no lo dice este abogado, sino las entidades que lo vigilaron, de manera exhaustiva, su señoría. Si la presunción de inocencia se tomara en serio, y si la carga de la prueba se tomara en serio, todo este argumento que yo acabo de hacer lo resumiría en lo siguiente. Señoría, al no haber prueba de lo indebido, debemos presumir lo debido. Pero no. He venido donde usted a cumplir la carga argumentativa y demostrativa de decirle que hubo un interés adecuado, necesario, urgente y suficiente que se materializó en 220.000 niños recibiendo unos paquetes para los que no tenían la capacidad económica, su señoría. Porque ni la Fiscalía ha puesto en duda que se entregaron los más de 220.000 paquetes. La conclusión es obvia, su señoría, no hubo un interés indebido. Que se entere la Fiscalía General de la Nación que lo que hubo fue una pandemia que amenazó nuestra vida y se tomaron las medidas necesarias y urgentes, con valor civil y arriesgándose a sufrir estas injustas persecuciones. Quién sabe por qué interés, que supongo de los denunciantes, pero no de la Fiscalía, de quien solo echo de menos, como lo dije, que no nos hubiese hecho antes estas preguntas que hubiésemos aclarado. Pues claro, si uno solo escucha una parte de la historia, su señoría, las conclusiones saltan a la vista. Y es que usted va a ver dentro de los elementos que nos descubrió la Fiscalía, específicamente el elemento 17 de la carpeta 185, que Óscar Sánchez, ¿se acuerda de Óscar Sánchez? El que averiguó la bodega por YouTube, el que hizo el análisis de los costos del peculado en modalidad tentada, el que hizo el análisis de los costos de los peculados en la modalidad consumada, pero también el que presentó el informe de interceptaciones, también el que hizo todos los informes que tenemos aquí. Pues cómo le parece que Óscar Sánchez hizo entrevistas. ¿Y sabe cuáles son las 2 entrevistas que hizo su señoría que ahí constan? De lo que lo dieron traslado, no me constan más. Entrevistó a Miriam Mesa, de la Fundación Carla Cristina, y entrevistó, señoría, la visión me está fallando un poquito. Ahorita le digo la segunda que se me perdió. No, no se me va a perder, la voy a abrir. La voy a abrir, su señoría, de los elementos. Ahorita la abro de los elementos trasladados que ahorita veo. Pero es de la Fundación Colombo Suiza, sino que yo le iba a decir el nombre. Ah, sí. De esa Fundación Colombo Suiza al señor Carlos A. de San Francisco. Carlos A. de San Francisco. Un segundito, señoría, yo verifico ese datico puntual. Y ahorita le digo, su señoría, estoy seguro que era Carlos A. de San Francisco. Ahorita le digo de qué fundación es, que no puse aquí mi datico escrito. Pero bueno, el caso es que a quien entrevistó Óscar Sánchez. Déjeme, su señoría, que me están dando el dato. Un segundito y medio, disculpe. Señoría, ya me corrigieron, menos mal porque se me había saltado el primer apellido. Es Carlos Alberto Baena de San Francisco, de la Fundación Colombo Suiza. Los anteriores contratistas, que no voy a decir nada respecto a ellos, su señoría. Yo no vengo aquí
a intentar limpiarme ensuciando. Pero sí creo, su señoría, que si se hubiese hecho una investigación integral, se hubiese tenido varias versiones, y antes de ir a la Fundación Colombo Suiza, yo creo que había que ir a la Contraloría General de la República, supongo yo. Esta Fundación, su señoría, ahí dice algo que me llamó mucho la atención, y es que ella dice, no, eso de un momento a otro empezaron a hacer paquetes alimentarios. Antes solo dábamos leche y galletas. No sé, su señoría, eso es un dicho del investigador ahí, en esa entrevista que nos dio trasladado la fiscal. No sé si es bueno que solo daban leche y galletas. No sé si lo malo fue que aparecieron las lentejas, el frijol rosado cargamanto y todos los productos, la leche en polvo, todos los productos que allí aparecen. Pero el caso de su señoría, que solo se fue a esa parte de la historia. Y ahí es cuando yo le digo, su señoría, esto pudo haber sido un correo electrónico y todo se aclara. Porque si estamos logrando aclararlo en una audiencia como esta, con la tensión que tenemos en nuestro corazón de que una persona inocente está enfrentando semejante actuación y en riesgo su libertad, ante la mirada de los medios que saben con unas historias que aquí nunca se discuten, ante todas estas circunstancias, su señoría se echa de menos, yo echo de menos que la Fiscalía no nos hubiese realizado estas consultas. Pero sé, reitero, por los quilates morales de la señora fiscal, que lo hizo de buena fe, y que después de esta aclaración, seguramente, su señoría, podremos explorar solicitudes de preclusión, la valoración debida de las evidencias y el análisis integral de este caso. No hubo interés indebido, su señoría. Cuarto, su señoría, no faltan requisitos esenciales. Tranquila, su señoría, yo sé que este es en el que uno se desgasta más, va y expresa una cosa y la otra, pero este va a ser muy fácil porque ya tenemos clara la contratación. El régimen ordinario de contratación de la Ley 80 es etapa precontractual de planeación, adjudicación, selección, etapa contractual de ejecución y etapa postcontractual de liquidación. En esta, su señoría, se hizo un contrato que, ojo en el objeto, hay que ver los folios 1 y 15 del elemento 13. Contratos tan de la carpeta de la Fiscalía. Acá están numerados. ¿Cuál es el objeto de este contrato, su señoría? Prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia. ¿Por qué es importante esto? Usted recordará, su señoría, que cuando culminaba la formulación de imputación, yo le pregunté a la doctora Anadelia, tan amable, dígame cuál es el requisito esencial del que el contrato carece. Pero es de sentido común. Si el delito es contrato sin requisitos legales esenciales, uno pregunta, pues, ¿cuál es el requisito que falta? Ella dice, el requisito que falta es que se debió haber hecho por selección abreviada y no por contratación directa, lo dice expresamente. Sin embargo, la señora fiscal, en la solicitud de medida, la señora fiscal de apoyo en la solicitud de medida, la doctora Luz Adriana, dice, no. El problema acá no es la modalidad. Ambas son contratación directa. Es decir, sale del mapa la selección abreviada. Y dice Luz Adriana que el problema es que se debía haber hecho por convenio interadministrativo y que se hizo por prestación de servicios. El contexto en el que estamos es el de la solicitud de medida. Porque el otro se aclara demasiado sencillo y es, doctora Anadelia, si a usted no le preocupa ese requisito, pues le doy total tranquilidad. En el régimen especial de contratación directa no se hace selección abreviada, porque la selección abreviada es de la adjudicación y la selección, y en la contratación directa solo hay planeación. Entonces, total tranquilidad, doctora Anadelia, en el régimen jurídico está eso. Pero, su señoría, la doctora Luz Adriana en la solicitud de medida hace un planteamiento diferente. Desmiente el planteamiento de la imputación o lo aclara. Yo no voy a entrar aquí a decir, pues, además porque eso no tendría sentido, no es esta la etapa, eso lo vamos a discutir en la acusación, que no se va a presentar porque confío en la preclusión, llámenme iluso, confío en la preclusión, no creo que la preclusión sea algo tan exótico, creo férreamente en ella. Ahora, lo que plantea la doctora Luz Adriana es de mayor filigrana jurídica. Dice la doctora Luz Adriana que la modalidad era directa, es decir, ella no discute que uno podía contratar al que quisiera, eso es contratación directa, siempre y cuando sea idóneo, obviamente.
Es como contratar a un abogado. Yo contrato a un abogado siempre y cuando tenga tarjeta profesional, etc. Pero esos no son requisitos habilitantes, esos son requisitos de idoneidad. Pero yo no tengo que hacer un concurso público para contratar a un abogado como contratista de prestación de servicios. Asimismo ocurre en este régimen especial. La doctora Luz Adriana entonces admite que estamos ambos en contratación directa. La discusión es si debía haberse hecho a través de un convenio interadministrativo con una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro, o a través de un contrato de prestación de servicios como lo hicimos. Ella se basa en los estudios previos. Señoría, los estudios previos no participa mi representada. Los estudios previos fueron realizados por la entonces directora técnica de Buen Comienzo, por el entonces abogado de carrera Pedro Pablo Pérez, creo, si mi memoria no me falla, y por otro profesional del derecho que allí intervino y que ahí en los documentos de la Fiscalía aparecen los nombres de las 3 personas que lo realizaron. Porque además hago mío los argumentos de la doctora Mildred. Esto era en el 2020, recién llegada del cargo mi representada es una psicóloga, magíster en educación. Yo no tengo que aportar elementos que lo acrediten porque dentro de la carpeta de la Fiscalía, llamada Alexandra, está la hoja de vida del CIGEB y dentro de la hoja de vida del CIGEB aparece que es psicóloga, magíster en educación con experiencia en la Universidad Pontificia Bolivariana y varios años en varias administraciones anteriores dentro de la Secretaría de Educación, dentro de cargos directivos específicamente dedicada a la educación técnica y tecnológica. Ya eso está ahí acreditado. Llega mi defendida, la psicóloga magíster en educación, en enero y se le presentan estos estudios previos en febrero. Y los estudios le dicen que la modalidad es esta. Y ella hace un contrato. ¿Y cómo es el objeto de este contrato? Que suscribe ella, Marta Alexandra, con Henry Paulison. El contrato, el objeto es prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes a través de la modalidad de entorno familiar del programa Buen Comienzo. Entonces, la fiscal dice, en la imputación, en la solicitud no, es que era un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. No. Eso se dijo en los estudios previos, que lo hicieron unos abogados. Eso lo dicen los estudios previos, que seguro cometieron un error en el rótulo, según la fiscalía, pero mi representada no participa de la realización de esos estudios previos. Mi representada firma el contrato y el objeto del contrato no es prestación de servicios para apoyo a la gestión, porque ese contrato es de la ley 80, sino que este es prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia. Y lo firma con Henry Paulison. Pues resulta, su señoría, que aquí como podemos ver en el Zoom, este contrato fue, aquí aparece, yo lo leo y ahí lo va a ver, que proyectó Pedro Pablo Pérez, creo que dice ahí, Peláez, perdón. Pedro Pablo Peláez González, y aquí supongo que estas 3 P son su forma de designar, que es abogado de la unidad de contratación, abogado de carrera, varios años en la administración, desde alcaldías anteriores. Creo que estuvo en la alcaldía de Aníbal, en la alcaldía de Federico y en la alcaldía de Argentina, un profesional allí que había participado de muchos procesos contractuales. También lo firma María Cecilia Soto Agudelo, aquí está la firma que supongo de ella, la coordinación de contratación. También lo firma María Patricia Ariza, que es la asesora de despacho, y también lo firma Alejandra Márquez Mejía, que es la subsecretaria de planeación. Todo esto, su señoría, todo esto para indicarle que este fue el contrato que se firmó. Vamos a ver si este contrato en la modalidad de entorno familiar carece o no de un requisito legal esencial. No los estudios previos, porque los estudios previos no los suscribe mi defendida y el estudio previo es un anexo del contrato, pero no lo reemplaza. Es decir, cuando el objeto del contrato es claro, uno no puede decir que por el estudio previo el contrato se modificó, porque ¿se acuerdan de esa frase que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal? Decir que el contrato sigue la suerte de los estudios previos sería tal como decir eso. Pero estudios previos en los que no participamos, su señoría. Resulta que no faltan requisitos esenciales. Reitero, en la formulación de imputación, la fiscal dice que era selección abreviada porque era un contrato de suministro. Requisito esencial, según ella, la modalidad de selección. En la solicitud de medida de aseguramiento, la otra fiscal dice que era contratación directa en la tipología de convenio de asociación y que el requisito esencial era la tipología contractual, es decir, que no se hizo por convenio de asociación. Pues, señorías, esto se aclara muy fácil. ¿Cómo contrató la Secretaría de Educación? La modalidad, contratación directa familiar, que la fiscal en la medida ya no lo discutía. ¿Y cuál es la tipología? Prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia en la modalidad familiar.
¿Por qué, su señoría? Por el artículo 122 del decreto 2150 de 1995. ¿Por qué, su señoría? Porque ya le voy a decir lo que dice un fragmento de ese artículo. Dame un segundo, su señoría. Ya lo voy a encontrar. Su señoría, aquí me salvaron porque se me desapareció, se me había desaparecido el pobre artículo 122. El artículo 122 es brevísimo, su señoría, afortunadamente, porque no es siempre una destreza de nuestros configuradores legislativos la brevedad. Afortunadamente es breve. ¿Qué dice el artículo 122, su señoría, del decreto 2150 de 1995? Fundamental, su señoría, vigente. ¿Qué dice? Se podrán celebrar directamente los contratos para la prestación del servicio de bienestar familiar con entidades sin ánimo de lucro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque la señora fiscal dice, eso apareció un requisito arbitrario. Bueno, señora fiscal, ¿cuál fue el requisito arbitrario? Que se exigía algo que antes no se exigía. ¿Y qué es eso que antes no se exigía? Se exigía que hiciera parte del Banco de Oferentes del Bienestar Familiar. Dicho de otra parte, se exigía que perteneciera al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Se exigía que perteneciera al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Pues claro, su señoría, se tenía que exigir que perteneciera al Sistema Nacional de Bienestar Familiar para poder aplicar el artículo 122 que le digo. ¿Qué dice el artículo 122? Que para la atención integral del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se puede contratar de manera directa con las entidades sin ánimo de lucro allí inscritas. ¿Y cómo se inscribe uno? A través del Banco de Oferentes. Esto no es un requisito habilitante porque no es un proceso de selección objetiva ni de selección abreviada. Esto es un requisito de idoneidad. Idoneidad. Pero bueno, volvamos, su señoría, a este punto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se contrató de esa manera? Porque la norma de reenvío citada por la Fiscalía, imagínese, su señoría, que ¿sabe qué nos dijo la Fiscalía? Que se tenía que aplicar el decreto 092 de 2017. Se tenía que aplicar el decreto 092 de 2017, eso lo dice la señora fiscal en su intervención y en sus diapositivas. Pues señora fiscal, le tengo una noticia. El decreto 092 de 2017 se encontraba suspendido desde el 6 de agosto de 2019 por el Consejo de Estado a través del auto del 6 de agosto de 2019. ¿Qué hizo ese auto? Suspendió la facultad de realizar esa clase de convenios en la modalidad competitiva mientras analiza si se ajustan o no al ordenamiento jurídico. Sentencia que no ha llegado. Es decir, el decreto 092 de 2017 en aspectos sustanciales como el literal A y C del artículo 2 se encuentra suspendido. Lo mismo que el inciso 5 de la misma norma. ¿Qué quiere decir esto, su señoría? Que las partes del decreto 092 que serían aplicables a los convenios de asociación no estaban vigentes en el año 2020 porque se habían suspendido desde el año 2019. Yo sí quiero saber el problema en el que estaríamos donde hubiésemos aplicado un decreto suspendido. Yo sí quiero saber yo cómo hubiese hecho para defender que la secretaria de Educación en el año 2020 aplique una norma suspendida por la máxima autoridad contenciosa administrativa. Pero como quien no se dio cuenta que eso estaba suspendido en la Fiscalía, es un argumento para solicitar medida de aseguramiento. La no aplicación de una norma suspendida. Pero no solo eso, su señoría, sino que la entidad territorial, es decir, el municipio, hoy distrito, pero en ese entonces municipio,
hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Y esto lo deja claro el concepto 12338 del 28 de algún mes, estoy mal con los años hoy, de octubre, ya me cambiaron acá, de 2010. Me hace un favor, me busca por fin las normas que hacen el reenvío a nivel de los municipios que hacen parte del sistema. Entonces, su señoría, no, yo tengo que seguir diciendo la Melissa. ¿Cómo le parece, su señoría, que el decreto 1137 del 99 establece en el artículo 2 las competencias municipales dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar? El artículo 13 dice que tiene que haber consejos o comités municipales, pero el artículo más importante es el artículo 22. ¿El artículo 22 de qué norma? Reitero, del decreto 1137 del 99, vigente. ¿Qué dice este decreto? De conformidad con la Constitución Política y las disposiciones legales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, promoverá la descentralización de servicios de bienestar familiar mediante la integración efectiva de las entidades territoriales al sistema. Analizando todas estas normas, su señoría, el ICBF ha conceptuado que las entidades territoriales hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. ¿Qué quiere decir que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar? Que pueden contratar bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios para la atención integral de los niños, madres lactantes y madres gestantes, de manera integral, lo que hemos llamado acá Buen Comienzo, lo que se ha llamado acá en Medellín Buen Comienzo, que es un programa que viene desde hace muchos años, que ahora se le ha dado un sitio preponderante y por eso es que es una unidad administrativa especial. Pero en las anteriores administraciones, y eso le tocó a mi representada en el primer año de su ejercicio, era una función dentro de la Secretaría de Educación. No, ahora se ha creado una unidad administrativa especial con 2 subdirecciones que tiene ya todo, se encarga específicamente de esto principalmente. No, se encarga de esto. Tiene como propósito fundamental el programa Buen Comienzo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, su señoría? Que esa norma que yo leí, la que me demoré buscando, el artículo 122 del decreto 2150 del 95, que establece que se puede hacer contratación directa bajo la modalidad familiar entre entidades que pertenezcan al sistema nacional, como son los municipios que acabo de explicar, y con entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan al sistema. Y eso quedó más que acreditado. Ese es el requisito que se dice arbitrario, que en verdad es un requisito de idoneidad obvio. Me preocupa a mí, que no voy a ir a averiguarlo, es si las anteriores corporaciones no cumplían este requisito. Eso no me incumbe, porque no estoy aquí ni para defenderlos ni para acusarlos. Su señoría, eso quiere decir, en síntesis, que puede haber una etapa precontractual únicamente dotada de planeación y no se hace necesaria la selección ni la adjudicación. ¿Cuáles son los requisitos esenciales del contrato? Dice la doctora, o dice la Corte en sentencia de Patricia Salazar Cuellar, aquí sí puse menos mal, del 23 de noviembre de 2016, con radicado 46037, dice la doctora que son requisitos esenciales, aquellos sin los cuales no produce efecto alguno o degeneran en uno completamente distinto. Ella siempre, la Corte siempre alude a remisiones al Consejo de Estado, y ahí en el Consejo de Estado es importante tener en cuenta las causales de nulidad del artículo 44 de la Ley 8093 y, por supuesto, la violación de los principios de la contratación estatal. Su señoría, ¿qué ocurre acá? ¿Cuáles son los requisitos esenciales de este contrato? ¿De cuál contrato? Del contrato de prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia en modalidad familiar del artículo 22 del decreto 2150 en concordancia con el decreto 1137 del 99 y todas las normas que acabo de decir y que espero haber podido explicar. Lo primero es que desarrollar el objeto del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, es decir, la primera obligación es que el objeto sea la atención de la primera infancia de las mujeres gestantes y de las madres lactantes. No las mujeres gestantes por las mujeres gestantes o las madres lactantes por las madres lactantes, no. Todo es por la niñez. Solo que uno no puede cuidar solo la primera infancia y que las mujeres en estado de embarazo, las mujeres gestantes queden desprotegidas y que las mujeres con bebés recién nacidos, es decir, las madres lactantes quedaran desprotegidas, porque eso sería desproteger los bebés. Su señoría. Entonces, espérame que se volvió ahí la presentación. Muy bien. Brevemente,
¿Cumplíamos el objeto? Sí. Pertenece esta empresa, esta entidad sin ánimo de lucro, Colombia Avanza, a el bienestar familiar, al sistema del bienestar familiar, sí, y ellos lo aportaron, su señoría. Aquí simplemente tomo una foto de la resolución 3759, y es la que le reconoce personería jurídica a la Corporación Colombia Avanza. Es decir, no es que cuando uno le dice que está inscrito en el banco de oferentes, eso suena como quien dice, ay, no, solo le faltó inscribirse en una listica, pues, una listica. No. Es que el bienestar familiar reconoce personería jurídica y aprueba los estatutos de la entidad y con eso la hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Y eso fue lo que hizo la resolución 3759 de 2015, dándole esa personería a la entidad Colombia Avanza, que al tener esta personería hace parte del sistema. Bueno, ¿y cuál es la importancia de ser parte del sistema? Poder aplicar el artículo 122 del decreto 2150, su señor. Ahí nosotros aportamos, su señoría, en el anexo 16, la resolución 3759 de 2015 del ICBF, por medio de la cual se le reconoce personería a Colombia Avanza. Ahí está un certificado de existencia y representación. No. Colombia Avanza tiene que tener un certificado de existencia y representación que se lo dé o la Cámara de Comercio o la Gobernación, depende de la naturaleza jurídica de la entidad sin ánimo de lucro, porque hay unos que se inscriben en las alcaldías inclusive, como las veedurías, otros se inscriben en las gobernaciones, como los sindicatos, otros se inscriben en las cámaras de comercio. El ICBF no es que le dé personería jurídica para contratar con el planeta entero, como si lo hace la Cámara de Comercio, la gobernación o la alcaldía, no. El ICBF lo que le dice es, usted es apto para pertenecer ¿a dónde? Al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Le reconozco, por eso dice, por medio del cual se reconoce personería jurídica, aprueba institutos y se inscribe el representante legal a la institución sin ánimo de lucro. Quiere decir, pertenece al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Y al pertenecer a este Sistema Nacional, tiene acceso a, en ciertos objetos, un régimen de contratación especial. ¿En cuáles objetos? En el objeto en el que nos encontramos, como creo haberlo explicado. Estos dos requisitos los cumple. Causales de nulidad absoluta del contrato, no las observamos. Y si las hubiere, sería la fiscal las que las hubiese tenido que alegar. Me pasa el listado de las... La ley 80 de 1993 establece las siguientes 5. Personas incursas en causales de inhabilidad, seguramente no es el caso, porque si no, el delito sería otro y el argumento sería otro. Celebre el contrato con expresa prohibición constitucional o legal. No, su señoría, incumpliría esto donde lo hubiera firmado con alguien que no esté reconocido en el bienestar familiar, porque habría una prohibición legal de acceder a este mecanismo de contratación especial. Se celebre con abuso o desviación del poder, no quedó establecido ni dicho. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenta, tampoco, y desconocer criterios internacionales, que tampoco es el caso. Es decir, su señoría, no estamos. Primero, los requisitos esenciales, que son, están inscritos y reconocidos por el bienestar familiar, y que el objeto sea de atención a la primera infancia, madres lactantes y madres gestantes, es decir, atención integral a las personas con estas condiciones, y tampoco está incurso en una causal de nulidad del artículo 44 de la ley 80 del 93. Ahora viene una un poquito más ardua, su señoría, pero la haré muy breve, y es que la Fiscalía dispara ya, dice, y se cumplieron los principios. Yo le pregunto a ella, ¿cuáles principios? Y los menciono todos. Planeación, selección objetiva, responsabilidad, economía y transparencia. Digo, su señoría, pero señora fiscal, ¿cuál es el principio que aquí se desconoce? Y vuelven y nos dicen los mismos. Pues bueno, su señoría, aunque no es necesario, ante la ausencia argumentativa de quien acusa, mejor dicho, lo que se acusa sin pruebas debería defenderse sin pruebas, y lo que se acusa sin fundamento se debería defender sin fundamento. Y si la Fiscalía dice sí, a mí me bastaría decir no. Pero yo no soy ingenuo, su señoría, y yo sé que la carga de la prueba recae en la Fiscalía, es en los códigos, y que la presunción de inocencia tenemos que venir a defender la capa y espada, porque no es un obsequio, sino el resultado de profundas revoluciones, que me toca explicar esto. Principios: planeación, selección objetiva, responsabilidad, economía y transparencia. Planeación, su señoría, hubo estudios previos y hubo un análisis del sector.
El estudio previo está en el elemento 1, estudios previos 28823, en la carpeta de la Fiscalía. Esos estudios previos, su señoría, esos estudios previos suscritos por personas distintas a mi representada, la directora del programa, el señor abogado Pedro Pablo Peláez, el doctor Pedro Pablo, y otro, creo, una subsecretaria. Ahí está en el elemento de la Fiscalía, el elemento 1 de la Fiscalía. El análisis del sector. Señoría, yo ahorita le había dicho que ese elemento lo poníamos nosotros, no vea, sí está ahí en la Fiscalía, elemento 2.2. ¿Qué establece el análisis del sector? Ese es el documento de 496 páginas de un estudio exhaustivo del sector. Pues si esto no se cumple con estos dos documentos, pues no sé, su señoría, qué aportó la Fiscalía para decir que no se cumple el principio de planeación. Entonces dice la Fiscalía, es que se planeó tan mal que hubo sobrecostos. No. Lo que se valoraron mal fueron los sobrecostos por parte del informe de Sánchez, pero los sobrecostos acá no se presentaron porque ya mostré la metodología adecuada. Dice que el principio de selección objetiva, su señoría, el principio de selección objetiva se ve en la contratación directa. Por eso es que hay un régimen de contratación objetiva, no es casualidad que se llame objetiva, y uno de contratación directa. ¿Por qué se reduce? No se elimina, porque de todas formas con quien contrato tiene que ser idóneo. Ay, pero la idoneidad de Colombia Avanza no está demostrada. ¿Cómo no, su señoría? Si nadie pone en duda que entregó los paquetes, que el contrato se cumplió y lo que se discute es si se cobró más o menos de lo que se debía cobrar, pero la idoneidad está garantizada, y de hecho el cobro está garantizado, señoría, ya vimos cómo se lanzó el patrimonio económico, y no caeré en la tentación de esa espiral argumentativa y volver a repetir lo que ya he dicho. Principio de responsabilidad, señoría, esto fue para buscar el cumplimiento de los fines de la contratación. Se hizo con base en un régimen especial y observando todos los requisitos. El principio de economía, señoría, la tramitación y celebración contó con las etapas estrictamente necesarias. Entonces nos dicen, es que antes se hacía con 4 entidades y ya solo con una. ¿Sabe cuál era la consecuencia, su señoría, de hacerlo con 4 entidades? Que los costos logísticos eran superiores. ¿Se acuerda que ayer el doctor Daniel Ramírez nos sorprendió cuando demostró que el paquete alimentario valía más, en el 2019 que en el 2020? ¿Y cuál es la causa de que el paquete alimentario costara más en el 2019 que en el 2020, si la lógica nos indica que los productos son más costosos en el 2020 que en el 2019? La causa es, su señoría, si observa los contratos que fueron ahí aportados y allí están, que la logística se hacía más costosa. Incluso, su señoría, yo voy a apuntar 2 contratos anteriores, que no me referiría a las personas para no mancillar su nombre, pero 2 contratos anteriores y una pequeña tabla en la que aparece cuánto era el valor logístico de estos 2 contratos. Y bueno, vamos a dar cuenta, su señoría, que de 2019 a 2020 no fue que los productos bajaran de precio, sino que se disminuyó el valor de logística. ¿Y por qué se disminuye el valor logístico? Porque al contratar con 4, cada uno de estos 4 tiene que tener una bodega, cada uno de estos 4 tiene que realizar una labor. Imagínense que había uno que creía que solo daban galletas y leche, como ya se los manifesté, pero ahí se vuelve más costoso. ¿Qué vulnera eso? El principio de economía. ¿Estoy diciendo yo que esos contratos son ilegales? No, porque es que no siempre que se afecta un principio de la contratación hay delito, sino que tiene que ser cuando se vulnera, porque todos los principios, recordemos a Robert Alexi, todos los principios son mandatos de optimización, que se cumplen en mayor o menor medida. Nunca un principio se cumple totalmente, ni nunca se incumple totalmente. Pero cuando se transgrede, cuando se olvida su sentido, es que aparece el delito. Principio de economía, satisfecho. Transparencia. Su señoría, se fijaron requisitos claros, aún siendo prescindibles. Aquí no hay requisitos habilitantes porque no se trata de un proceso de selección. Todos los documentos se cargaron al SECOP. Dice la señora fiscal, es que no se cargó la oferta al SECOP. Señora fiscal, es que como no hay etapa precontractual de selección y adjudicación, los estudios previos se publican es con el contrato firmado. No se publican los estudios previos antes del contrato. No se publican porque no hay un proceso de selección contractual. Si a mí una entidad me contrata como abogado por el régimen de la ley 80 de contratación directa, estando aceptado por ser prestación de servicios profesionales, no tiene que subir los estudios previos antes de contratarme, sino al momento de contratarme. Y tanto es que están en el SECOP que aquí los trajeron descargados del SECOP. Entonces se cumplió el principio de transparencia, de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo yo, su señoría, haber sustentado de manera suficiente por qué no hubo
hubo ausencia de requisitos esenciales. Cómo se cumplieron los principios, cómo se cumplieron los requisitos, cómo se cumplieron todos los fundamentos. Y hasta aquí, su señoría, va todo lo que yo digo que debió ser un correo. En estos 4 puntos es, señora fiscal, hágame 50, 100, 200 preguntas. ¿Por qué se contrató de manera directa? En virtud de esto. ¿Por qué se hizo esto? En virtud de esto. Así como a la Contraloría se le explicó y por eso archivó, porque a la Contraloría se llegaron los argumentos defensivos. ¿Y a qué conclusión llegó la Contraloría? Que con las respuestas que se dio incluso se podía prescindir de la versión libre. Que con la respuesta que se dio se dio un manejo adecuado. Que incluso en la pandemia se salvaguardó el patrimonio público. Conclusión, no hay riesgo para el patrimonio del Estado. Tenemos elementos para explicarlo. Por eso, su señoría, cuando uno está en esa clase de audiencias, uno suele esquivar lo que no es capaz de fundamentar bien, tratando de hacer alarde de lo que sí es capaz de explicar bien. Yo creo, su señoría, que salvo pues hablar rápido y tratar de darle a esto una dinámica, me he detenido en cada uno de los reproches de la señora fiscal. No logro recordar algo que la fiscal haya echado de menos y a lo que yo no me haya referido. Y creo, su señoría, y sin ninguna clase de modestia, que lo hemos hecho de una manera más solvente argumentativamente, y estoy completamente convencido que lo hemos hecho de una manera mejor acreditada. Su señoría, yo le pediría, yo sé que la noche va llegando, pero la última parte es breve. Sin embargo, su señoría, me implica un cambio, porque ya me voy a referir a los fines constitucionales. Me implica calmarme un poquito también porque el discurso me ha ido sulfurando, espero no ir respetando, pero yo le agradecería enormemente, su señoría, aprovechando que son las 6:21 de buen agüero, empezar con horas faltantes, que nos diéramos un recesito de 10 minutos y a las 6:30 yo le prometo que comienzo los fines y a las 7 los estoy terminando. Es decir, no tardaré más de media hora en este punto que, aunque vital, debo poderlo explicar de manera atomizada y de manera suficiente. Le agradecería mucho, su señoría, esos 10 minutos, pero si usted considera que no, podemos seguir, su señoría. No, sí se puede tomar los 10 minutos, también sabemos todo el tiempo que lleva hablando. Mientras tanto, recibido los elementos que nos dio traslado la doctora Mildred. Señora juez. Sí, doctora Mildred. Escúcheme, es que se me cortó la transmisión y no alcancé a escuchar lo que usted dijo. ¿Me podría repetir, por favor? Usted ya envió los elementos. Sí, señoría. Enviamos un enlace al correo. Apenas terminé mi intervención. ¿Listo también a la delegada del Ministerio Público y a la señora fiscal? A todos, sí, señoría. Okay. Muchas gracias. Me gustaría si me pueden confirmar el correcto recibo. Eso es lo que intentamos hacer. Sí, Gracias. doctora. Es que a mí también se me cortó la escucha de lo que estaba diciendo usted, señora juez. Pero sí hicieron lo que estaba pretendiendo que confirmáramos. En efecto, recibí el correo de la doctora Mil. Gracias, doctora. Gracias. Disculpe, por fiscalía sí recibimos los elementos materiales o el enlace que envió la doctora. Gracias. Gracias, doctora.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. De cuando ya Buen Comienzo hace parte de la unidad administrativa especial, Buen Comienzo. Es decir, cuando ya funcionalmente la Secretaría de Educación no tiene la función de liquidación, sino cuando la función de liquidación está en cabeza de una unidad administrativa especial que está a cargo de un ordenador del gasto con un director y 2 subdirecciones. Pero además, su señoría, porque si usted lo escucha con atención, en las interceptaciones se menciona una gobernación, no sabemos cuál es. Si menciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aquí no tiene que ver en estas relaciones contractuales. Se mencionan unas cámaras de una persona que con nosotros nada tiene que ver. Se mencionan posiblemente unas contabilidades, quién sabe de quién, pero ningún elemento directa o indirectamente le es atribuible a la señora Alexandra. Y por lo tanto, suponer que de personas con las que ella no tiene ninguna... Sí, a ver, si de una llamada de un pariente cercano ya sería algo de responsabilidad indirecta o de derecho penal de autor o de peligrosismo penal, suponer el riesgo o el peligro de otra persona. Es decir, que me priven a mí de la libertad por una llamada de mi madre. Si ya ahí sería algo, digamos, inadecuado, pues imagínese usted, su señoría, aplicar esto con base en personas que no tienen nada que ver con ella y en la que no se mencionaba nada que fuera de sus funciones y por llamadas cuando incluso había perdido todo poder funcional sobre el contrato. Porque ya todos estos asuntos, y este argumento se lo doy a la señora procuradora, en especial, digamos, como refutando el argumento de la procuradora, se lo expongo a usted, señora jueza, y es que no hay riesgo de continuidad, porque en la Secretaría de Educación ya no está ninguno de los contratos, ni ninguna de las facultades del Buen Comienzo, ni nada que tenga que ver con paquetes alimentarios, ni nada que tenga que ver con estos asuntos. Ella tendrá que seguir velando por la calidad de la prestación de servicio, hacer una entidad educativa acreditada o certificada mejor, lidiando, tratando con los sindicatos, tratando con los señores rectores, velando por la prestación del servicio de calidad de las instituciones de educación básica, pero también de la superior, apoyada pues por Sapienza y todos los que allí participan, su señoría. Y ninguno de esos contratos aquí se ha cuestionado, ninguna de esas contrataciones se ha cuestionado. Aquí hay unos cuestionamientos muy específicos que creo desvirtuados, pero que ya no tienen nada que ver con el valor funcional
de Alexandra. Entonces vamos a concentrarnos, su señoría, en estos dos requisitos: riesgo de obstrucción a la justicia, riesgo de no comparecencia, brevemente. Su señoría, sobre la obstrucción, la Fiscalía dijo lo siguiente: hay testigos temerosos. Los beneficiarios no pueden reclamar porque creen que esto es una limosna. No podemos tener acceso a los testigos. Tenemos la imposibilidad de trazabilidad del dinero público. Tenemos la imposibilidad de obtener documentos en poder de Alexandra Agudelo y Alexandra tiene un alto grado de discrecionalidad y falta la liquidación del contrato. Estos son los riesgos de obstrucción que considera la señora fiscal, ninguno de los cuales estuvo acreditado. Y esto es importante, su señoría, porque recordemos que la ley expresamente dice que estos fines se tienen que basar en motivos serios y fundados. Y la interpretación que esa expresión ha dado la Corte Constitucional es de autonomía probatoria, es decir, estos fines deben acreditarse, no basta con decirse, debe traerse elementos. Y hay dos opciones. La idónea es elementos independientes, es decir, no los mismos elementos que sirvieron para la inferencia. Pero si se utilizan los mismos elementos de la inferencia, tendrá que explicarse cómo esos elementos se pueden extender a también los fines constitucionales. No hizo ninguno de los dos ejercicios, ni aportó elementos en contra de Alexandra, ni tampoco propuso cómo los elementos de la inferencia debían extenderse en este sentido. A toda velocidad, su señoría, la solicitud de ella tenía las siguientes exigencias mínimas, según la sentencia C-1154 de 2005 de la Corte Constitucional, que no hace sino interpretar el artículo 309, que es muy claro. ¿Qué es la obstrucción a la justicia? Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir, y ahí dice que ella podrá afectar, intimidar testigos, alterar pruebas, etc. Pero tienen que ser motivos serios, fundados, y tiene que valorarse en prospectiva, su señoría. Es decir, la fiscal debió decirnos de qué comportamiento, ojo, de qué comportamiento de Alexandra se desprende que ella es una persona que puede intimidar testigos. ¿De qué comportamiento de Alexandra se desprende que ella puede obstruir el acceso a elementos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso brilló por su ausencia. Pero yo le voy a mostrar, su señoría, por contrario, que el comportamiento de Alexandra demuestra que es una mujer cumplidora de las obligaciones judiciales, como la de no obstruir la administración de justicia. Lo primero, su señoría, es que se aporta el acta, el documento de celebración del convenio 9221 de 2021, que fue un convenio celebrado en el año siguiente. ¿Qué ocurre con este convenio, su señoría? Que fue celebrado antes de agosto de 2021. ¿Y para qué importa agosto de 2021? ¿O septiembre? ¿Septiembre o agosto? ¿Cuándo se crea? Bueno, porque es el mes donde se crea la unidad administrativa especial, buen comienzo, septiembre. En septiembre se crea la unidad administrativa especial, buen comienzo. Entonces, por eso ese convenio sí fue firmado por ella. Pero de ese convenio no se ha venido aquí a discutir nada. Entonces, si la señora, ojo, y esto va sobre todo para refutar el argumento de la señora procuradora, si el argumento para decir que ella puede continuar en la conducta era el convenio 9221, la señora fiscal debió haber dicho que tenía malo ese convenio, el 9221, para poder asumir que se seguía celebrando la conducta. Y su señoría, la señora fiscal antes lo puso como ejemplo de un buen convenio, porque la señora fiscal dice, en el 2021 se volvió a contratar como se debía a través de convenio. Y ella dice, ¿cuál fue el motivo por el cual se volvió a contratar a través de convenio y de esa naturaleza? Pero lo dice como si hubiese sido adecuado, además ya desapareció. El acta de posesión del cargo, su señoría, solo indica lo que Alexandra es y sus funciones. Las interceptaciones telefónicas no tienen nada que ver con ella y el convenio interadministrativo no se dijo nada negativo. Que hay testigos temerosos, se denunció el argumento, pero no se acreditó, no se argumentó ni se dio la trascendencia. Su señoría, la fiscal hubiese podido traer un informe diciendo, hemos intentado contactar testigos y nos dicen que no. Un informe del investigador de campo diciendo que X o Y testigo no le quiso dar una versión. Es más, su señoría, yo creo que la dificultad es al revés. Yo creo que la defensa es, cuando un caso ya tiene esta magnitud, al que le cae difícil conseguir testigos muchas veces es la defensa, porque las personas tienden a no querer verse involucradas en estos escenarios, pero está bien.
No lo acreditó, no lo argumentó, no dio la trascendencia, se quedó en un dicho. Dice que los beneficiarios no pueden reclamar porque sienten que esto es una limosna. Su señoría, ¿qué entrevista nos aportó la Fiscalía donde un beneficiario dijera que no reclama porque esto es una limosna? Primero que todo, esto no es una limosna. Esto es un programa integral cumpliendo la función de Estado Social de Derecho. Esto es un programa muy poderoso e integral en el que tenemos dos contratos con una inversión multimillonaria y todo un apoyo. Aquí hay algo muy importante, su señoría. Permítame decirlo 15 segundos. Y es que el contrato tenía dentro de su ejecución, su señoría, una interventoría. Es decir, cuando usted ve el contrato grande, el contrato de 16.000, que se transforma en un contrato de 20.000 después por adición, que no es el objeto criticarla, ese contrato tiene un interventor, que es el Pascual Bravo, y que hace una interventoría independiente. Es decir, los estudios previos lo hicieron unas personas diferentes a la doctora Alexandra. Después, la doctora Alexandra suscribió el contrato en la modalidad que ya explicamos. Cada uno de los informes, de acuerdo al contrato interadministrativo 488 de 2020, pasaba a un interventor que es el Pascual Bravo. El Pascual Bravo audita todas y cada una de las cuentas y se las pasaba a un supervisor. Y es el supervisor quien autorizaba el pago. Y es un contrato que además fue vigilado por la Contraloría. O sea, tiene el filtro del contratista, el filtro del interventor, el filtro del supervisor y el filtro de la Contraloría General de la República y de la Contraloría General de Medellín. Son contratos, señoría, súper vigilados. ¿De dónde se extrae? Vuelvo al argumento, que hubo beneficiarios que no pueden reclamar porque consideran que esto es una limosna. No se dijo nada sobre esto. Solo lo enunció, no lo acreditó, no lo argumentó, no dio su trascendencia. Que ellos pueden tener acceso a los testigos. Sí, señoría, se llama ejercicio de la defensa. Y las personas, la defensa material y la defensa técnica tienen acceso a los testigos. Lo contrario es prohibible que tengan acceso a los testigos, pero eso debe justificarse. ¿Justificarse en qué? ¿Se ha intimidado a algún testigo? ¿Se le ha dicho a algún testigo que se despide si declara? ¿Se ha amenazado a algún testigo? ¿Por qué inferimos lo malo de lo bueno? ¿Por qué de la ausencia absoluta de elementos que nos permitan deducir que Alexandra es un peligro para el proceso, deducimos que lo es? No lo considero adecuado, su señoría. Dice que es imposible la trazabilidad del dinero público. Lo enuncia, no lo acredita, no lo argumenta, no muestra su trascendencia. ¿Y a qué me refiero por trascendencia, su señoría? Que no nos muestra cómo Alexandra, privada de la libertad, ahora sí van a poder demostrar la trazabilidad. Supongamos que si hay un beneficiario que piensa que no puede reclamar porque esto es una limosna. Y ese hombre, cuando Alexandra esté privada de la libertad, ya va a decir, esto dejó de ser una limosna y ya sí voy a declarar. Señoría, no muestran la relación de causalidad. Son argumentos meramente enunciativos. Y un enunciado puede decir lo que sea, su señoría. Resulta que dice algo muy grave. Esto sí me pareció muy grave, su señoría, porque además es contrario a la verdad argumentativa. Y es la imposibilidad de obtener documentos en poder de Alexandra. Señoría, yo le voy a dar traslado a los siguientes elementos que no nos dio traslado la Fiscalía, pero son documentos de la Fiscalía, que los tenemos porque nos dejaban la copia cuando se hacía la reunión. ¿Cómo le parece, su señoría, que el 21 de mayo de 2021 se acercó un investigador de la Policía Judicial, Jaime Alberto Rodríguez Martínez, del cual no se nos dio traslado ningún informe, y hizo un acta de inspección a lugares, en donde en las instalaciones del municipio, bajo esta investigación? ¿Qué se le entregó? 3 archivos de la etapa precontractual, contractual e interventoría, 3 archivos de la interventoría, 5 archivos de la ampliación de documentos del contratista y 32 archivos de los informes de interventoría del contrato. Esto fue el 21 de mayo de 2021, su señoría. Es decir, hace 2 años se le entregó a estos documentos a la Fiscalía. Pero no solo eso, sino que imagínese usted, su señoría, que meses después, el 22 de abril de 2022, es decir, un año después, volvieron. ¿Y qué se le entregó? Un CD con archivos de la interventoría, 32 archivos de interventoría y 2 de la etapa contractual. Ninguno de esos elementos se nos trajo, su señoría. Es decir, dentro del traslado de la Fiscalía, o no los ha visto o no los consideró oportunos en esta oportunidad, pero ya le hemos entregado todos estos documentos que no los ha usado, su señoría. Y estaba Alexandra en el cargo. Es decir, llevamos 3 reuniones, su señoría, 2 reuniones, 2 inspecciones a lugares en los que, estando Alexandra en el cargo, se le entrega bastante información a la Fiscalía. Pero no solo eso, 6 de mayo de 2022 llega a la Fiscalía
Mira, el primero es el anexo 8, el otro es el anexo 7 y este es el anexo 10. El 6 de mayo de 2022, es decir, al mes siguiente de la otra visita, ¿qué se le entregó? 75 CDs con información del contrato, un disco duro con 222 gigas de información del contrato y un certificado de los pagos realizados a Colombia Avanza, 6 de mayo de 2022. Pero alguien podrá decir, no, eso es porque ya no sabían que había un proceso penal, pero ya es distinto. No, su señoría, ¿cómo le parece que el 3 de febrero de 2023, es decir, a iniciarse estas audiencias, se le pidió a la Secretaría de Educación de Medellín y al programa Buen Comienzo la solicitud de información sobre todos los documentos de la interventoría? Su señoría, ¿por qué le envió esta solicitud la firma Oscar Sánchez? ¿Por qué Oscar Sánchez le envía esta solicitud a la Secretaría de Educación de Medellín, programa Buen Comienzo? Si eso ya no existía, si ya Buen Comienzo es una unidad administrativa especial, porque no leyeron el manual de funciones que ellos mismos aportaron. Y es que si usted abre, su señoría, el manual de funciones que está dentro de la carpeta de Alexandra y va a la página 446, 447 y 451, va a darse cuenta que en el manual de funciones que la Fiscalía aportó, ya está la unidad administrativa especial Buen Comienzo y ahí queda claro que todas estas solicitudes y liquidaciones se le deben pedir a esa unidad administrativa especial. ¿Por qué el investigador se lo pidió a la Secretaría de Educación que ya nada tiene que ver? ¿Pero qué hizo la administración? No la Secretaría de Educación, sino la unidad administrativa especial Buen Comienzo. Le envió al investigador, ya no solo, su señoría, la información, sino que le dio un usuario de acceso a la plataforma donde está toda la información. Como quien dice, venga, para que no se desgaste, todo lo que usted necesita, accede acá y lo puede consultar. ¿A quién se le dio toda esta información? A Oscar Sánchez. ¿Cuál Oscar Sánchez? El que hizo el avalúo, el que hizo el investigador, su señoría, que está en esta causa. Entonces, no hay riesgo de tener información, su señoría. De hecho, se le ha entregado absolutamente toda la información. Y también hay información que está en la personería, en la contraloría, en la procuraduría. Ahorita lo voy a mostrar, su señoría, pero hay un elemento en el cual incluso la procuraduría solicitó el poder preferente para realizar esta investigación. Es decir, esta procuraduría, la Procuraduría General de la Nación, de hecho, es desde la dependencia de la Viceprocuraduría, es decir, no nos estamos refiriendo a la Procuraduría Provincial de Antioquia, se solicitó el 1 de febrero el control preferente para que ellos nos investiguen disciplinariamente. Ese es el último elemento que le voy a dar de traslado a su señoría. ¿Sabe por qué es importante este elemento? Porque la Procuraduría es la competente para suspender a Alexandra, si lo considera. Entonces la fiscal dice, es que no vemos ninguna causa para suspender a Alexandra porque no hay ninguna medida que le permita a usted suspenderla. La fiscal debería pensar es, ¿por qué no hay ninguna medida que permita a un juez de control de garantías suspender a un funcionario del cargo? Pues porque esa función está en la Procuraduría. Y alguien podrá decir, sí, para que después lo tumben con tutela. No, porque Alexandra no es funcionaria de elección popular. Es decir, respecto a Alexandra, la Procuraduría es competente para suspenderla. Entonces, aquí vino la señora delegada de la Procuraduría y dice que sí se puede imponer la medida domiciliaria porque es la medida también que ella considera adecuada para que Alexandra no continúe en el cargo. Pero eso no lo tiene que venir a pedir la Procuraduría a un juez penal, porque a un juez penal se le viene a pedir lo que está dentro de las competencias del juez penal. No se le viene a decir, para suspenderlo de un cargo, como no puedo, porque la Fiscalía lo dice expresamente, es que no hay ninguna medida que nos permita suspenderla, entonces toca privarla de la libertad. No, vuelvo y repito, si no hay una medida que permita suspenderla, hay que buscar quién la tiene. ¿Quién la tiene? La entidad a la que pertenece, la doctora Beatriz, es la que puede autónomamente suspender a Alexandra de manera provisional mientras se defiende de esto. Que sea su señoría, la Procuraduría la que decida si suspende o no a Alexandra en el ejercicio de sus funciones. Si la Procuraduría ve que aquí se dan los fines, porque imaginen que esto es firmado por Silvano Gómez Strauch, Viceprocurador General de la Nación, y el viceprocurador autoriza a la Procuraduría Provincial para solicitar el control preferente.
Entonces, su señoría, que ellos lo analicen y que Alexandra se defienda ante ellos con los recursos que ella tiene. Pero me parece inadecuado, su señoría, que se diga expresamente, no tengo cómo suspenderla, entonces lo que nos toca es privarla de la libertad. Creo yo, su señoría, que ahí hay un contrasentido. Pero bueno, el grado de discrecionalidad de Alexandra, eso no dice absolutamente nada sobre un riesgo, su señoría. Si así fuera, y lo dijo la doctora Mildred, la medida de aseguramiento contra los servidores públicos sería automática. Nadie tiene más grado de discrecionalidad que un juez, que son los que tienen el imperio de la ley y pueden decir o declarar el derecho. Pero yo creo que no porque un juez se le solicite una medida, entonces ese juez, por su grado de discrecionalidad, deba ser sometido a la medida. Yo creo, su señoría, que está vigente la garantía de toda persona de defenderse en libertad. Y esa garantía solo debe ceder cuando se acredite, argumente y se demuestre la trascendencia. Que el contrato falta de liquidación, que eso es un riesgo. Entonces la Fiscalía convierte lo que es una oportunidad en un riesgo. Es decir, el argumento que nos dice que el patrimonio público puede salvarse, ahora es un riesgo. Afortunadamente, como ha quedado demostrado con los mismos elementos de la Fiscalía y con los elementos que hemos aportado, ya existe una unidad administrativa especial, la encargada de liquidar, y no se puede detener a alguien por lo que hace un tercero. Es decir, la Fiscalía debió habernos dicho por qué se necesita, ojo, por qué se necesita la privación de la libertad de Alexandra para que una unidad administrativa especial autónoma llamada Buen Comienzo pueda liquidar adecuadamente el contrato. No tienen relación de causalidad la una con la otra, su señoría. Entonces, este es el decreto 0863 de 2020, por el cual se crea Buen Comienzo, ya lo mencioné, y este es el concepto en el cual la Secretaría General de Medellín ya dijo que el competente para la liquidación y para todos los temas de estos contratos es el director de la Unidad Administrativa Especial, Buen Comienzo, Alcaldía de Medellín, no habiendo ninguna relación, su señoría, o conexidad de la señora Alexandra. Y no puede decirse que es una maniobra de esta defensa, su señoría, porque es la creación de una unidad autónoma, administrativa especial desde 2020, cuando no sabíamos ni siquiera que este proceso penal iba a existir, cuando la Contraloría General de la República incluso estaba archivando los procesos. Es decir, cuando había cierta tranquilidad jurídica en que aquí todo se había hecho bien. Porque es que aquí también lo otro que se está sacrificando es la seguridad jurídica, su señoría. Ya uno no puede creer ni en las decisiones de las Contralorías porque se mantiene en vilo la presunción de inocencia, pero ha comido lo que decía la doctora Mildred, esa pelea, si la emprendo aquí, se perdería por la prejudicialidad, etcétera. No voy a repetir. Creo yo, señoría, que el riesgo de obstrucción está muy claramente desacreditado y está claramente demostrado cómo la continuidad de la conducta, primero, no hace parte del riesgo de obstrucción, sino del peligro para la comunidad, que no fue el fin solicitado, pero que además no se puede desprender de contratos lícitos y de actuaciones adecuadas, y no se mostró de cuál elemento se puede asumir el riesgo de continuidad de la señora Alexandra, y hacerlo sería tal como desvirtuar su presunción de inocencia y darla ya por culpable a su señoría. Para el riesgo de no comparecencia, su señoría, ahí sí, eso fue una argumentación al aire. Uno podría decir que estas tres personas tienen recursos económicos. Primero, tiene un prejuicio clasista, porque no porque una persona tenga recursos económicos significa que se vaya a volar. Entonces, y si no tiene, pero es que uno sabe cómo funcionan las argumentaciones en estas audiencias. Cuando no tiene plata, dice, como no tiene arraigo, se puede ir y no tiene quien lo agarra. No ve que no tiene casa propia, no ve que vive donde una tía, se puede ir en cualquier momento. Entonces, la falta de recursos económicos es un desarraigado. Y la presencia de recursos económicos es una persona que puede fugar. Pues bueno, muéstrenos a ver cuántos años ha vivido fuera de la ciudad Alexandra. Muéstrenos cómo ella tiene contactos multinacionales que puede vivir solventemente en otra parte. Entonces la fiscal dice, la prohibición de salir del país no es que nuestras fronteras son porosas. Muestre de qué elemento usted dijo que Alexandra se ha fugado por tierra, por aire, por agua, que ha cruzado hacia Venezuela, hacia Perú, hacia Panamá, que cruzó el Darién. ¿De qué elemento se desprende que Alexandra puede huir? Es que uno podría decir que estas personas tienen recursos económicos, su señoría. Primero, no probó que los tuviera. Y si los tiene, ¿qué? Pues, ¿cuál es la hilación lógica entre recursos económicos? Mi abuelo no lo acredita y fuera de eso no tiene sentido, su señoría. Dice la fiscalía, el daño ya está hecho. Primero, el daño no está hecho, pues porque no hay daño. Y también, pues, porque cuando uno dice que un delito es una modalidad atentada, está reconociendo que no hay daño. Pero ella dice que el daño ya está hecho.
Pero cuando dice el daño ya está hecho, bueno, señor, uno lo que respondería es, bueno, y si el daño ya está hecho, entonces, ¿para qué privarle de la libertad? Si el daño ya está hecho, es decir, es un hecho pasado que nos interesa verificar si ocurrió o no ocurrió, pero además no tuvo fundamento. Pero llega la señora fiscal y dice, también hay que analizar la actitud por ellas asumidas. Y su señoría, yo ahí tengo que hacer un paréntesis. ¿Cuál es la actitud de Alexandra? Compareció a la primera audiencia que se frustró porque una abogada estaba incapacitada por un problema de una intervención y quedó acreditado, listo. Vino a la segunda audiencia, vino a la tercera, vino a la cuarta. La señora fiscal no nos contó, pero es cierto, no tengo yo el acta porque uno no le entrega acta cuando hace eso, pero la señora fiscal no me dejará mentir. El 23 de enero nos presentamos donde la fiscal. Estaba la fiscal de apoyo, la fiscal principal y Óscar Sánchez. Se presentó Marta Alexandra y le recibieron un interrogatorio del indiciado en donde no le hicieron preguntas. Nos dijeron, cuente la historia. Yo les dije, ¿hay alguna inquietud? No. Cuéntenos la historia. Alexandra contó la historia en términos generales. Hubo dos preguntas. Una era, ¿cómo se eligió que fuera ese el contratista? Entonces Alexandra explicó los comités de contratación. Resulta, su señoría, que esto no es Alexandra imaginándose las cosas. Todo esto pasa por 3 comités de contratación. Yo también le voy a aportar, su señoría, las actas de esos comités. No lo tengo aquí ya, pues no lo tengo numerado, entonces en la última diapositiva, que listo los documentos, no va a estar, pero la voy a adjuntar. Las actas de los comités de contratación en los que participó, en los que se sometió este tema y en los que se aclaró, a los que asisten abogados, otros secretarios, toda la asistencia técnica. Y Alexandra, su señoría, en esa oportunidad, es decir, el 23 de enero, que fue conmigo, les dijo que la liquidación ya no dependía de ella, porque todo era la unidad administrativa especial, buen comienzo. Y aún así, y Sánchez era el que tomaba nota, su señoría, del interrogatorio. Y aún así, vienen hoy y dicen que a ella le toca liquidar y hacen las solicitudes a ella como si ella fuera la que tuviera hoy la custodia de esos documentos que no tiene ninguno, su señoría. Entonces, de su asistencia a todas las audiencias, de haber entregado todos los documentos que tiene, como se lo acabo de mostrar con todas las actas y reuniones a las que se hizo, y de haber asistido voluntariamente a renunciar a su derecho a no declarar, de esas actitudes, su señoría, se desprende un riesgo de no comparecencia. Por supuesto que no, su señoría, antes todo lo contrario. Nuestra actitud ha sido cumplidora del deber. Hemos estado aquí prestos y dispuestos. Y lo último que dice es que las penas son altas. Pues sí, su señoría, tenemos un hiperpunitivismo, hay una reforma a la justicia que está promoviendo disminuir algunas penas. Pues, si es que si las penas no fueran altas, esta audiencia ni se podría hacer, porque esta pena exige como requisito que la pena mínima sea 4 años, que es mucho. Pero, su señoría, no hubo ninguna argumentación. Pruebas que aporta la Fiscalía sobre estos fines, ninguna. No realizó sino la denunciación, la actitud por ellas asumidas. Su señoría, vuelvo y repito todas las características que ya dije. Juicio de suficiencia. Dice la señora fiscal, se afirma lo siguiente. Uno diría, una no privativa no es idónea. ¿Por qué? Porque la única forma que en el derecho administrativo se puede válidamente retirar temporalmente o suspender a una persona del encargo es con una decisión disciplinaria o con una decisión judicial de imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad. Estamos pidiendo privativa de la libertad. Señoría, eso no es cierto. Ella dice que en el derecho administrativo está la medida de aseguramiento. No, eso es del derecho penal. Otra cosa es que si a usted lo privan de la libertad, pues se quede sin trabajito. Entonces ahora lo que quiere la Fiscalía es que Alexandra tampoco trabaje mientras se adelanta el proceso en su contra. Pero, su señoría, la fiscal aquí dio la solución. Es que esto es una decisión que debe tomar la autoridad administrativa. Y por eso el antepenúltimo elemento anterior a las actas de comités que yo doy de traslado es que la Procuraduría se encuentre investigando esto de manera preferente. Allá haremos las explicaciones. Si nos deciden suspender, allá explicaremos los motivos por los cuales no, y buscaremos los controles. Yo no sé nada de ese derecho disciplinario, su señoría, ante esas instancias, pero sí tengo claro que la misma fiscal está diciendo que esa es una decisión administrativa. Entonces, ¿por qué vamos a la más gravosa? Entonces, si la señora fiscal dijera, oiga, doctor Santiago, es que yo creo que usted no debe seguir siendo profesor, pero no hay ninguna medida por la cual yo le pueda prohibir a usted ser profesor. Váyase para la cárcel, váyase para la prisión domiciliaria. Eso no tiene sentido, su señoría. No tiene sentido que
hagamos todo esto para hacer algo que es de competencia de la autoridad disciplinaria. Y alguien dirá, no, pero es que la autoridad disciplinaria no procede. Su señoría, es la misma autoridad disciplinaria que suspendió al superior jerárquico de Alexandra. Es que la decisión de suspender a Alexandra dependería de la Procuraduría Provincial y dependería o de la Procuraduría General de la Nación, que puede pedir también el poder proferente en cualquier momento. Es decir, la misma autoridad que ya suspendió al jefe de ella, incluso habiendo sido electo por elección popular, electo por elección popular. Entonces, queda claro, su señoría, que en la Procuraduría no va a haber ahí pues un manto de dudas sobre sus decisiones, por el contrario, pero será esa la competencia y porque el reproche no es el mismo. Entonces uno dice, es que la medida de aseguramiento no es una pena. Pues su señoría, huele a pena, se parece a pena, se paga como las penas y es un reproche tan grande que la gente lo toma como una pena. Entonces, si en verdad no queremos imponer una pena y lo que queremos es suspenderla, señora fiscal, lo que procede es compulsar copias a la procuradora o la señora procuradora, la doctora Beatriz, no sé cómo funciona internamente la procuraduría, pero me imagino que ella podría ir allá y decir, oiga, vea, esto es importante. No sé. Y nosotros allá defendemos, su señoría, pero a mí este argumento me parece que se cae por su propio peso y además demuestra lo que decía la doctora Mildred, que expresamente la señora fiscal lo que está diciendo es, hay un riesgo de obstrucción y un riesgo de no comparecencia, pero en verdad aquí lo que buscamos es suspenderla de cargo, que es un riesgo que no existe. Y con base en el riesgo que no existe hace la ponderación, sin valorar en verdad lo de la huida del país. Ella probó que la prohibición de salir del país no era efectiva. Ella probó que la prohibición de acercarse a ciertos testigos no era efectiva. Señoría, ya sería completamente fácil imponerle como medida no privativa la libertad, por ejemplo, porque no vengo aquí a pedir medidas, pero digamos haciendo el ejercicio que debió haber hecho la fiscal. Hombre, vea, teniendo en cuenta que ya hay una unidad administrativa especial encargada de todo esto, por favor, abstenerse de participar de cualquier acto directa o indirectamente vinculado con esto. Y a ella le queda muy fácil de cumplir, pues porque ni funcionalmente no lo tiene. Pero si llega a estar en una reunión en la que se habla del tema, se retira y se declara impedido como hacemos todos. Nosotros, su señoría, hay muchos, yo conozco magistrados, que no voy a decir el nombre, que están enfrentando procesos judiciales en libertad. Y nadie por ello dice, ay, ese magistrado no puede. No, es que la norma general es que las personas nos podamos defender en libertad. Y yo celebro que esos magistrados que están siendo procesados lo puedan hacer en libertad. Porque yo quisiera que el día que a mí alguien me acuse de algo, de lo que sea su señoría, yo poder seguir en los juzgados defendiendo para obtener los recursos con los que sostengo a mi familia, con los cuales vivo y con los cuales pagaría un abogado penalista que me defendiera. Pero porque ese derecho que yo quiero para mí lo niego para el otro. Uno debe entender que eso puede ceder, su señoría, cuando hay motivos fundados. Pero con base en la especulación es imposible sacrificar esta garantía tan pesada, su señoría. Francamente es que este argumento se cae, su señoría, este argumento no tiene sentido. Yo agradezco la sinceridad con la que se dijo, porque es la primera vez que a mí en una audiencia me dicen esto. La primera vez que a mí la fiscalía me dice, no, es que como no tengo cómo retirarla ni suspenderla, toca para la cárcel, para la privativa de la libertad, para la prisión domiciliaria. Yo agradezco la sinceridad, porque la sinceridad me permite responder sinceramente. De lo contrario, yo diría, su señoría, yo sospecho que lo que aquí se busca es suplantar las funciones de la Procuraduría. Yo sospecho que lo que aquí se busca es una medida política. Yo sospecho que lo que aquí se busca es suspender a Alexandra. No, yo no sospecho. Eso fue lo que dijo la señora fiscal y eso no tiene arraigo, porque para eso existen los órganos de control disciplinario. Su señoría, considero que no existe inferencia razonable sobre ninguno de los delitos por todos los motivos que he dicho, que ni los voy a enumerar. Y considero que no se satisface ningún fin constitucional. Yo le ruego, su señoría, valorar todos los elementos que le hemos aportado, todas estas ideas que le hemos planteado, y plantear análisis del tiempo, su señoría, que es lo que hacemos los abogados. ¿Qué hubiera pasado si no? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no contratamos en medio de la pandemia estos paquetes alimentarios? Esperábamos un mes a que el gobierno nacional sacara un decreto para que se ampliara el PAE y nos permitiera ir a las casas. Y mientras tanto, ¿qué le explicábamos a los niños? Era mejor entonces que nos estuviéramos defendiendo por homicidios de comisión por omisión. Era mejor que nos estuviéramos defendiendo por haber pasado la historia de la ignominia, de la infamia, por haber sido la administración que abandonó a los niños en medio de la pandemia. Yo sí creo, su señoría, que siempre será mejor pues defenderse
de esta clase de procesos que de los procesos en los que hubiésemos podido estar inmersos, donde no se hubiera actuado con valor civil, valor administrativo y valor ético. Por todo eso, su señoría, yo le pido que ante la suficiencia probatoria de la defensa no acceda a la solicitud de la Fiscalía, diciendo que es por la ausencia de inferencia razonable. Esto no tiene efectos en el proceso y todos lo sabemos, su señoría. Esto no hace tránsito a cosa juzgada. Eso no sirve para la preclusión. Eso no sirve para absolutamente nada distinto que dar fe de lo que ocurrió en estas audiencias en donde no hubo elementos suficientes en contra de Alexandra. Que la Fiscalía siga investigando, que revise todos los documentos que ya le hemos entregado, que nos llame a la acusación o a la preclusión, que nos defendamos en las instancias, que hagamos un debate argumentativo, que lo hagamos público. Esta defensa jamás le ha pedido reserva a su señoría de ninguna intervención, pese a que el nombre de nuestros defendidos aquí queda totalmente ofendido, porque creemos en este Estado y creemos en el Estado que garantiza la publicidad de los ciudadanos de acceder a esas actuaciones, pero también del Estado que prometió que la prisión preventiva sería una excepción y no una norma general. Yo le ruego, su señoría, que la decisión sea por ausencia de inferencia razonable, porque es una forma de restablecimiento de los derechos de la señora Alexandra que yo, su señoría, le imploro a usted, por la majestad de la toga que usted representa y por mi enorme fe en los jueces, así no compartamos en ocasiones sus decisiones, por lo que representan, que no es otra cosa que la civilidad hecha regla de conducta y freno al poder punitivo del Estado. Su señoría, si usted considera que sí hubo inferencia razonable, que alguna de las explicaciones de la Fiscalía estuvo mejor que las nuestras, yo le ruego verificar que aquí no se satisface ningún fin constitucional. Ninguno. Y si algún fin constitucional llegase a aparecer en su imaginación, en su razonamiento, en su imaginación, en su intelecto, su señoría, hacer una valoración que usted está completamente en la posibilidad de hacer, que no es otra que verificar que hay medidas como la prohibición de salir del país, como la obligación de apartarse, además de asuntos que funcionalmente ya tiene cierta distancia, o que solo se puede acceder a los que la señora fiscal también es lista de las personas con las que solo podría hablar yo como defensor. No lo sé, su señoría, la imaginación no me da allá, pero se lo suplico, su señoría, que logremos hoy frenar un poquito el poder punitivo. Además, su señoría, por las explicaciones que creo solventemente hemos podido dar. Habiéndome extendido 12 minutos más de lo prometido, su señoría, le ruego me disculpe y le agradezco mucho por su atención, por su paciencia y sobre todo, su señoría, por haber permitido que las tres defensas materializáramos este derecho tan importante como es el de poder defender a estas personas que han confiado en nosotros. Gracias, su señoría. Esperamos entonces los elementos que va a dar traslado. Sí, su señoría. Disculpe. De hecho, aquí voy a proyectar. Sí, ya los elementos los estoy enviando en este instante. Aquí está el listado de los elementos, su señoría. A estos listados solo se le van a sumar 3, que son las actas de los comités de contratación en los que participábamos, y como último, este documento, su señoría, que nos llegó durante la audiencia, que es el que se pide el control preferente. Este va de último, pero van estos más esos 3. Ya el archivo está casi completamente montado, ya llegó. Su señoría, ya lo enviamos, entonces pueden verificar tanto a la señora procuradora, a las señoras fiscales y a su despacho. Mira, recibe. Ya lo enviaron. Ese momentito. A mí no me ha llegado nada. Espere. Mire para ver. Sí, señoría, ya llegó el correo. Muchas gracias.
A mí todavía no, pero es que estoy teniendo como dificultades con la conexión. Estoy refrescando el correo para ver si así se actualiza. ¿Será que esa vieja de una vez? Listo, señora juez. Al juzgado también ya llegaron ese correo, ya llegó esos elementos. Le indicará entonces, señora fiscal, señora procuradora, si necesitan tiempo para revisar esos elementos y si ustedes se van a pronunciar sobre ellos, pero así de manera muy puntual sobre esos elementos. Sí, doctora, sí necesitamos tiempo para revisar. Son muchos elementos. Sí, doctora, mientras está soltando la palabra. Sí, señoría, me pareció entenderle que usted le va a volver a conceder el uso de la palabra a la Fiscalía y la Procuraduría. Sí, doctora, para que se pronuncie sobre los elementos que ustedes han trasladado. Pero, señoría, esa oportunidad no está prevista en la ley. Porque, o sea, lo digo por lo siguiente. Si usted le da la palabra nuevamente, tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría para pronunciarse sobre los elementos, yo le voy a pedir a usted también el uso de la palabra para decir algo sobre lo que ellas dijeron sobre los elementos. Y, o sea, es casi repetir la audiencia. Un momento, por favor. La doctora Ministerio Público está solicitando el uso de la palabra. Sí, señora juez, frente a ese tema específico, en efecto, confirmo la recepción de los elementos presentados por cada uno de los defensores, pero también en la dinámica y que plantea la doctora Mildred, no considero viable hacer una intervención frente a esos nuevos elementos, no porque no sean importantes, no porque no vayan a ser verificados y revisados, pero creo que lo viable en esta situación y en este tipo de audiencias es que obviamente lo tendré en cuenta, tanto los elementos que conocí de la Fiscalía como los que conoceré de la defensa cuando usted tome la decisión. Es decir, usted toma la decisión y haré el control o realizaré la verificación de su decisión conforme a lo que la ley ordene, revisando o haciendo el acople de los elementos de defensa y de fiscalía, sin que amerite en este momento hacer un pronunciamiento nuevo con base en los elementos que de trasladado la defensa. Y repito, no es que no sean, son incluso muy importantes, son contundentes y necesarios y que tendré en cuenta, repito, cuando usted tome la decisión y al momento de presentar los recursos o intervenir como no recurrente o como recurrente si es el caso. Listo. Entonces, yo sí tengo que revisar cada uno de esos elementos materiales probatorios. Como ustedes vieron, esta anoche terminamos muy tarde, no he podido revisar ni siquiera el primer defensor. Entonces, vamos entonces a culminar por ahora las intervenciones. Vamos a suspender esto de la audiencia y vamos a continuar el próximo lunes. Yo también tengo que encargarme de las situaciones constitucionales del juzgado y pues, revisar esos elementos también que da traslado
las partes para poder tomar la decisión. Por ello, entonces, escuchados todos, vamos a suspender entonces la audiencia siendo las 19:20 para continuar el próximo lunes, siendo las 2:30 de la tarde. El próximo lunes, les notifico, es el día 20, lunes 20 de febrero. ¿Tienen algún inconveniente en sus agendas? Esta defensa no, señoría. Por nuestra parte tampoco, su señoría. Por esta parte de la defensa, su señoría tampoco. La fiscalía tampoco tiene inconvenientes, su señoría. Procuraduría tampoco. Bueno, entonces suspendemos la audiencia, siendo las 19:20 y quedan notificados en el estrado, que continuamos el lunes siendo las 14:30. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, señora. Buenas noches para todos. Gracias, su señoría, y feliz fin de semana para todos. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.